Intervencionismo e injerencia de Estados Unidos en la política interna de otros países a través de su Agencia para el Desarrollo, la USAID. Ayuda y asistencia disfrazadas para conseguir otras cosas. Fondos destinados a organizaciones, partidos o instituciones con objetivos y fines dudosos. Este debate, que quizás ya conozcan porque se ha dado en las últimas décadas en varios países de América Latina, toma fuerza ahora en México. Cooperación sí, subordinación o sometimiento no. Las leyes mexicanas prohíben a los gobiernos extranjeros financiar actividad política en nuestro país. No pueden financiar ni partidos políticos ni asociaciones civiles que tengan incidencia en la vida política de México. Y aquí estamos hablando de una agencia, la USAID, que pertenece a el gobierno de Estados Unidos. O sea, no es como un ente altruista que va por la vida generando desarrollo, como es la idea que se le quiere poner a esta organización. En realidad se trata de una agencia ligada a la CIA, que es otra agencia del gobierno de Estados Unidos, ambas, pues sí, al final haciendo un trabajo en beneficio de los intereses de una nación que es Estados Unidos. ¿Qué ha pasado entre la USAID y el gobierno de México? ¿Por qué López Obrador denuncia intervencionismo o qué precedentes latinoamericanos podrían preocupar al mandatario? Son algunas de las cuestiones a las que hoy trataremos de dar respuesta. Los señalamientos de López Obrador a las agencias estadounidenses y especialmente a la USAID no son nuevos, pero en las últimas semanas vuelven a escena después de que se diera a conocer que Estados Unidos aumentará los fondos que se destinan a ciertas organizaciones de la sociedad civil mexicanas. Eso sobre el papel, porque para el mandatario no es que sean precisamente ONG. Todo ello a un año de las elecciones presidenciales. ¿Cómo le va a estar dando dinero el gobierno de Estados Unidos? Una organización que abiertamente está en contra de un gobierno legal y legítimo, de un gobierno democrático. ¿Cómo van a estar financiando a opositores desde el extranjero? Eso es violatorio de nuestra soberanía. Eso es intervencionismo. ¿Cuáles son esas organizaciones que, según López Obrador, se dedican a hacer oposición a su gobierno con dinero que reciben desde Estados Unidos? Pues tenemos varias, pero la principal a la que el presidente mexicano lleva denunciando durante todo su mandato es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esta asociación civil sin fines de lucro, al menos así es como se definen, fue fundada en 2016 por el empresario Claudio X González Guajardo, a quien el mandatario considera un opositor acérrimo a sus políticas de la Cuarta Transformación. Vamos, que para López Obrador, tanto la organización como Guajardo vienen a ser una especie de enemigos, de esos que él en más de una ocasión ha llamado la mafia del poder. Y por tanto, no deberían recibir fondos porque son opositores y uno de sus objetivos sería acabar con su gobierno. ¿De dónde sale el dinero para la guerra sucia en contra del gobierno? ¿Quién está financiando? Ya sabemos, y es lamentable que el gobierno de Estados Unidos no haga nada y siguen dándole dinero a opositores a un gobierno legal y legítimamente constituido. Pero los que reciben el dinero, ¿con qué autoridad moral? Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad niega todas las acusaciones y se defiende. González Guajardo abandonó la organización hace varios años y ya no tiene nada que ver con ellos. En 2016, Claudio X González y yo diseñamos y fundamos Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. La copresidimos por 5 años hasta junio de 2020, fecha en la cual Claudio decidió separarse de la institución para dedicarse a fomentar la sinergia y la acción colectiva entre ciudadanos y política. ¿Cuáles eran estas sinergias? Pues dedicarse plenamente a la coalición electoral Va por México, conformada por los partidos opositores al gobierno que no consiguieron ganar las pasadas elecciones, el PRI, el PAN, el PRD. Pero a la actual presidenta de Mexicanos contra la Corrupción se le olvida comentar que en ese momento la organización ya recibía fondos de Estados Unidos. Así lo documenta Contralínea, un medio independiente mexicano que hizo las cuentas y descubrió que entre 2017
2019 y 2021, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió de Estados Unidos 48,9 millones de pesos, unos 2,7 millones de dólares. No hay nada que los desvincule, no necesariamente porque alguien salga formalmente de una organización significa que su agenda no tenga incidencia en esa organización, y el ejemplo claro es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Y a qué se dedica esa organización? Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presume de haber llevado a cabo importantes investigaciones como las empresas fantasma del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, la estafa maestra, el caso Odebrecht en México o los involucrados en los Paradise Papers. ¿Por qué entonces son opositores? Es un grupo de presión con el cual se presiona a gobiernos para beneficios o intereses particulares. El área de litigio estratégico de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad se ha dedicado a interponer cientos de juicios de amparo, cientos de estrategias legales ante jueces, magistrados y ministros, es decir, ante juzgados, tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para impedir el libre flujo del gobierno federal. ¿Esto qué significa? Que se ha opuesto prácticamente a toda obra pública que encabeza el actual gobierno y a toda política pública que lanza este gobierno, porque además el periodismo de investigación, una de sus tres características es que nadie te imponga la línea de investigación, y aquí queda claro que son intereses específicos, intereses de grupos empresariales y partidos políticos los que dictan las líneas de investigación a esta asociación civil. Pero Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no es la única organización que recibe fondos de Estados Unidos y que está en la mira de López Obrador por hacer, según él, oposición a su gobierno. Ahí está México Evalúa, que se define a sí mismo como un centro de pensamiento y análisis que se enfoca en la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental, y también Artículo 19, que es una reconocida organización mexicana que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información. Artículo 19 pues se ha dedicado a agarrar los temas más bien los casos más mediáticos, los de periodistas que tienen mayor impacto en la prensa, no necesariamente el resto de periodistas que son agredidos, y ha utilizado esta misma narrativa en contra del presidente López Obrador. Yo creo que sí tiene una actitud de incidir en la vida política de México. Recordar también este nexo entre Artículo 19 y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. El anterior director de Artículo 19 en México, y creo que para América Latina, es el mismo que ahora es vocero de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, Darío Ramírez. Es decir, al menos en México se han tenido un trabajo sucio en el sentido de que pues digamos que no representan al gremio periodístico. Por todo esto, López Obrador envió recientemente una carta a Joe Biden recordándole que financiar a opositores es un acto intervencionista, contrario al derecho internacional y el respeto que debe existir entre dos países. Eso sí, en la carta decía estar seguro de que el presidente estadounidense desconocía todo esto. La USAID estaba otorgando dinero a grupos opositores abiertamente a nuestro gobierno, que se constituyó de manera legal y legítima, y que entregar dinero a estas organizaciones era un acto de injerencismo, de intervencionismo. No era la primera carta dirigida a Estados Unidos por este tema, por cierto. 2 años antes, López Obrador ya había escrito a la Embajada de Estados Unidos en México para quejarse por el financiamiento a organizaciones opositoras, sin obtener respuesta. Tampoco es que le haya contestado ahora directamente la Casa Blanca, pero sí hay al menos un comunicado oficial. La Embajada de Estados Unidos en México niega que se dediquen fondos de la USAID a fines partidistas. Dice que lleva trabajando con México más de 40 años y que, entre otros, se dedica a ayudar en temas relacionados con la migración. La reacción de López Obrador, quien ofrece diariamente una conferencia de prensa de unas 2 horas, no se hizo esperar. Esta agencia de Estados Unidos se deslinda y dice que no es cierto. Y sí hay pruebas de que les dan dinero. México no es una colonia, no es un protectorado de ningún gobierno extranjero.
Y llegados a este punto, muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero realmente todo esto es para tanto? ¿De verdad es un tema tan importante para el gobierno de México? De ser demostrables todas las acusaciones, ¿influye realmente en algo? Pues de primeras, destinar fondos a organizaciones opositoras y que estos puedan acabar en campañas contra un gobierno es algo que preocuparía a cualquier país que tenga unos mínimos conocimientos de la trayectoria de la USAID. Esta agencia fue creada por John Fitzgerald Kennedy en 1961 para administrar la ayuda que Estados Unidos daba a otros países. Pero desde el mismo día de su creación estuvo envuelta en escándalos. En esos años la agencia fue acusada de asociarse con una oficina de la CIA que se tendría que haber dedicado a la seguridad pública, pero acabó acusada de formar a cuerpos en el extranjero en técnicas de terrorismo y tortura. La USAID siempre negó su participación en todo esto. Eso sí, la oficina acabó cerrada y el Congreso de Estados Unidos eliminó el programa por la imagen que ya entonces estaba dando el país. Para esa, según la revista estadounidense Foreign Policy, poco sospechosa de estar abonada a teorías de la conspiración, la USAID ya había ayudado a capacitar a miles de militares y policías en Vietnam, Filipinas, Indonesia o Tailandia, países que, dice la revista, ahora son conocidos por su trato a los disidentes políticos. Pero ese fue solo el inicio. La agencia supuestamente de cooperación siempre ha estado en la mira de los grupos izquierdistas de América Latina precisamente por eso, su colaboración con la CIA y sus actividades contra aquellos gobiernos que no seguían los mandatos de Washington. USAID, con este vínculo directo a la CIA, ha tenido un papel injerencista en las naciones, buscando supuestamente democratizar o desarrollar estas naciones. De hecho, la USAID ha mostrado más de una vez su apoyo y ayuda a fuerzas políticas en ciertos países de la región, aunque eso sí, siempre asegura que se trata de reforzar la democracia, la participación y los derechos humanos. Entre esos países, como no podía ser de otra manera, estuvieron o están Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. En el caso de Cuba, muchos recordarán cómo una investigación de la agencia de noticias AP reveló hace unos años que la red social Zunzuneo, conocida como el Twitter cubano, había sido un proyecto diseñado por Estados Unidos para conseguir un cambio político en la isla y que la USAID había hecho todo lo posible por ocultarlo. Las denuncias se han repetido en toda América Latina. Ya en la primera década de este siglo, marcada por gobiernos izquierdistas, Hugo Chávez, por ejemplo, acusaba frecuentemente a Estados Unidos de intentar derrocarlo. Que de una u otra manera se oponen al imperialismo, comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Las pruebas llegaron cuando el dirigente ya había fallecido. Un cable de Wikileaks reveló la implicación de la USAID en un plan de 5 puntos diseñado desde Estados Unidos para acabar con el mandatario venezolano, como, entre otros, dividiendo al chavismo y aislando a Chávez internacionalmente. Más recientemente, la agencia también tuvo su dosis de protagonismo en Venezuela. El gobierno de Maduro acusó reiteradamente a Estados Unidos y a la USAID de ayudar y financiar a la oposición para derribarlo y disfrazar todo ello de ayuda humanitaria. A denunciar el complot que desde la Casa Blanca se prepara para violentar la democracia venezolana, para asesinarme y para imponer un gobierno dictatorial en Venezuela. En la mente de muchos todavía estarían aquellas imágenes en las que Estados Unidos y Colombia, junto a la oposición de Guaidó, trataron de entrar por la fuerza en Venezuela para entregar una supuesta ayuda humanitaria, que era de la USAID. En Ecuador, Rafael Correa también acusó a la agencia estadounidense de financiar a grupos opositores durante su mandato. Y en Bolivia, Evo Morales directamente expulsó a la USAID diciendo que operaba para socavar a su gobierno. Con todo esto, quizá Estados Unidos debería plantearse cambiar de estrategia con América Latina y, como pide ahora México, dejar de promover directa o indirectamente este tipo de, digamos, actividades de dudosos objetivos. Porque luego llegan las quejas y los lloros porque pierden
pierdes influencia en la región, porque China supone un peligro y está ganando demasiado terreno en América Latina, y porque gobiernos como el de López Obrador, en defensa de su soberanía, te replican. ¿Cómo se atreven todos ellos a hacerte eso? Además, si realmente a Estados Unidos le importan tanto los derechos humanos de la democracia, que haga eso en todo el mundo. No sé, tiene por ahí aliados de muy dudosa reputación, de los que nunca dice nada. Pero es que todo esto no tiene nada que ver con ser una democracia o no serlo. Se trata de que si sigues los dictados de Washington no tendrás problemas, y si no los sigues, porque generalmente eres un gobierno de izquierdas, existe la posibilidad de que Estados Unidos ayude y financie a la oposición, y eso además se venda a la ciudadanía como el plan bueno, el democrático, el de los derechos humanos. ¿Por qué es tan relevante lo del litigio estratégico? Los litigios han llevado a la cárcel a expresidentes o a presidentes en funciones, sobre todo de gobiernos progresistas. A eso se le conoce como el lawfare, es decir, el golpe de Estado desde las instituciones judiciales, y esto es un golpe de Estado técnico o parte de lo que se conoce como el golpe de Estado blando. Entonces, la USAID ha dado herramientas, sobre todo financieras, a oposiciones a gobiernos progresistas, gobiernos que se resisten a la imposición estadounidense, a las políticas estadounidenses que primero buscan ver por el bienestar de sus poblaciones y no por esta seguridad quizá geoestratégica del gobierno de Estados Unidos.